Muchos saludos desde España a todos los estudiantes y colegas brasileños que están viendo este vídeo. Voy a hacer una pequeña reflexión del COVID-19 desde la historia de la medicina. Puede parecer que la pandemia actual de este COVID-19 sea un fenómeno nuevo, algo que nunca antes se había visto en la humanidad en cuanto a su expansión y a su gravedad. Sin embargo, la historia de la medicina puede ayudarnos a entenderla mejor si la comparamos con otras que se desarrollaron en el pasado y con las que guarda algunas semejanzas. Es el caso de la pandemia de gripe que se desarrolló entre 1918 y 1919 y que fue la crisis epidémica más importante del siglo XX hasta la llegada del SIDA. Se la conoce como la gripe española, pero es una denominación errónea, ya que no se originó en España, sino en un campamento militar estadounidense en Funston, en Kansas, el 4 de marzo de 1918. Los soldados estadounidenses que se trasladaron a Europa, concretamente a Francia, para combatir en la Primera Guerra Mundial, expandieron esta enfermedad desde las ciudades francesas de Brest y de Burdeos a partir del 1 de abril, siguiendo las rutas de transporte, las vías de comunicación, tanto para hombres como para mercancías. La censura militar prohibió que la noticia apareciera en la prensa de los países combatientes para no desmoralizar a las tropas y a la población con la gravedad de esta enfermedad, con el número de muertos que producía. No fue el caso de España, que no intervino en esta contienda de la Primera Guerra Mundial, y donde fue un país que tuvo sus primeros casos en la primera quincena del mes de mayo. España lo notificó a la Oficina Internacional de Higiene de Ginebra, siendo el primer país que notificó la aparición de casos. De ahí que erróneamente se considere que España fue el origen de la pandemia. Al ser el virus de la gripe de transmisión respiratoria, igual que el coronavirus, se expandió con gran rapidez. Igual que ahora, tampoco había una vacuna para prevenir la enfermedad, ya que ni siquiera se conocía el agente etiológico, ni siquiera se conocía que la producía un virus que se descubrió en 1933. Tampoco había un tratamiento eficaz, solo sintomático contra la fiebre, contra la tos. Y al no haber todavía antibióticos, no se pudo combatir la complicación más grave de la gripe, como es una neumonía de tipo bacteriano. Alrededor de un tercio de la población mundial se infectó y 75 millones de personas aproximadamente, no se conocen las cifras exactas, probablemente entre 50 y 100 millones de personas. Es un 5% de la población mundial de entonces en las tres oleadas que se produjeron. La primera en la primavera de 1918, la segunda en el otoño de ese año, fue la oleada más grave, la que mayor número de muertos produjo, y la tercera en los primeros meses de 1919. Esa cifra de muertes fue superior a la provocada por la Primera Guerra Mundial durante los 4 años que duró. Murieron sobre todo adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años, a diferencia de la pandemia actual, que afecta más a los mayores de 65 años, sobre todo si tenían una patología previa. La tasa de letalidad de la gripe de 1918 fue del 2,5%, a diferencia de gripes anteriores en que fue de un 0,1%. La falta de alimentos y de medicamentos, la carestía de ambos por la escasez,
la destrucción de viviendas, el hacinamiento, la destrucción igualmente de la infraestructura sanitaria, fuertemente dañada por la contienda, multiplicaron el impacto y la gravedad de la pandemia. Se utilizó el aislamiento para prevenir el contagio, con el establecimiento de cordones sanitarios y de cuarentenas. Al igual que ahora, el confinamiento fue la medida de protección más eficaz contra la enfermedad. Tenemos como ejemplo dos ciudades estadounidenses, la ciudad de San Luis, que en 1918, al empezar la pandemia, adoptó con rapidez medidas de aislamiento y en donde la mortalidad fue de 0,55 fallecidos por cada 1000 habitantes. Por contra, en la ciudad de Filadelfia, que tardó mucho en adoptar estas medidas, los fallecidos fueron de 2,5 casos por cada 1000 habitantes. La repercusión de ambas pandemias en la sociedad es muy grande, no solo por las implicaciones sanitarias, sino también económicas. Cesa la actividad, se produce una parada en la agricultura, en la ganadería, en el comercio. Se producen grandes repercusiones demográficas, por ejemplo, en la pandemia de 1918, al morir, como he indicado, sobre todo personas jóvenes entre los 20 y 40 años, se produjo un gran número de huérfanos, de hijos de estas personas que habían fallecido en estas franjas de edad, fundamentalmente. Se produjeron repercusiones de tipo científico. Se avanzó en la pandemia del 18 en la búsqueda de su agente etiológico, en la búsqueda del virus, se avanzó en la búsqueda de un posible tratamiento. Tuvo y tiene esta pandemia actual grandes repercusiones emocionales por el miedo desencadenado ante lo desconocido. Y en los dos casos, la población más desfavorecida es la que mayor impacto sufrió con la gripe y lo está sufriendo con el COVID-19.